Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con despejes de fórmulas matemáticas. Hay ocasiones en las cuales tenemos algunas relaciones matemáticas o fórmulas matemáticas que necesitamos despejar alguna variable. En este caso tenemos por lo menos el área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Podemos también de igual forma tener fórmulas como esta: el volumen de una esfera es igual a 4 veces pi por r al cubo dividido entre 3. O podemos tener de igual forma la relación de Pitágoras o la regla de Pitágoras, que establece que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, nosotros tenemos reglas básicas para realizar los despejes, las cuales contempla lo siguiente. En un primer lugar, nos dice, si el término está positivo, pasa al otro lado de la igualdad negativo. Como segundo aspecto tenemos que, si el término está negativo, pasa al otro lado de la igualdad positivo. Como tercer aspecto o regla tenemos que, si el término está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y cuarta regla tenemos entonces, si el término está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Ahora tenemos el siguiente ejemplo o ejercicio que nos pide despejar la incógnita z en la siguiente ecuación, y tenemos entonces que dicha ecuación nos dice que w es igual a z menos t sobre l. Esto lo vamos a hacer a través de las reglas previamente explicadas. Entonces tenemos dicha ecuación. Ahora, observamos que en el caso de la variable L está dividiendo. Entendemos que si está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y nos queda de la forma siguiente. Sería L, que ahora va a multiplicar a W, es igual a Z menos T. Ahora, observamos de igual forma que el término menos t está restando a la incógnita que nosotros queremos conocer o despejar. Por lo tanto, si está restando, pasa al otro lado de la igualdad sumando y nos queda de la forma siguiente. Nos queda entonces que L por W más t, que estaba anteriormente restando, es igual a Z. Recordemos que acá tenemos la igualdad, pero nosotros podemos reescribir dicha igualdad de la forma siguiente. Podemos colocar, en este caso, la igualdad la tenemos en el lado derecho y la podemos invertir al lado izquierdo y nos queda de la forma siguiente. Z es igual a L por W más T, y de esta forma hemos despejado dicha incógnita Z. Veamos ahora un segundo ejemplo o ejercicio. En este caso nos pide despejar la incógnita b en la siguiente ecuación matemática. En este caso tenemos a es igual, entre paréntesis, b mayúscula más b minúscula por h sobre 2, que corresponde al área de un trapecio. Ahora, de igual manera como los casos anteriores, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos nuestra ecuación y observamos que el 2 está dividiendo a toda esta expresión, por lo cual la podemos pasar al otro lado de la igualdad. En este caso está dividiendo, pasa para acá multiplicando, nos queda de la forma siguiente. Nos queda entonces 2 es igual a b más b minúscula por h. Ahora, observamos de igual manera que la h está multiplicando al paréntesis. Y nosotros podemos pasar entonces, si está multiplicando, la podemos pasar al otro lado dividiendo, nos queda de esta forma. Nos queda entonces 2 por a sobre h es igual a b mayúscula más b minúscula. Ahora, como nosotros queremos aislar o despejar la b minúscula destacada de color rojo, entonces observamos que este término b está sumando y pasaría entonces al otro lado de la igualdad restando y nos queda de esta forma. Nos queda entonces 2 por a dividido entre h menos b es igual a b minúscula. De igual manera nosotros podemos invertir acá la posición de nuestra incógnita. Nos queda de esta forma. B minúscula
es igual a 2 veces A dividido entre H menos B. Y de esta forma hemos despejado nuestra incógnita. Tenemos entonces un cuarto ejercicio que nos pide despejar la letra R, en este caso, en la siguiente ecuación. Esto corresponde al volumen de una esfera, que nos dice el volumen de una esfera es igual a 4 veces pi por R al cubo dividido entre 3. Vamos a proceder entonces utilizando las reglas de despeje. Tenemos entonces acá nuestra ecuación matemática y comenzamos observando que el 3 está dividiendo a toda esta expresión y podemos pasarla al otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces nos quedaría 3 veces B es igual a 4 por pi por R al cubo. Observamos de igual forma que 4pi está multiplicando a nuestra incógnita desconocida. Por lo tanto podemos pasar este término que está multiplicando a nuestra incógnita todo hacia el otro lado de la igualdad. Si está multiplicando, pasa al otro lado entonces dividiendo y nos queda de esta forma. Nos queda 3 por B dividido entre 4pi es igual a R al cubo. Nosotros podemos reescribir la igualdad invirtiendo hacia el lado izquierdo la R y hacia el lado derecho esta expresión. Y nos queda de esta manera. Nos queda entonces R al cubo es igual a 3B sobre 4pi. Ahora, tenemos que nosotros observar que la variable R está elevado al cubo. Por lo tanto, debemos utilizar algunas propiedades de la potenciación que nos establece lo siguiente. Si nosotros tenemos un valor, en este caso A elevado a la n es igual a B a la n, podemos aplicar a ambos lados de la igualdad radical o raíz, en este caso la raíz enésima, para poder eliminar dicho exponente. Nos queda de la forma siguiente, es decir, podemos aplicar la raíz enésima de una potencia, en este caso n, para nosotros poder eliminar dicha raíz. Y nos queda de la forma siguiente. Nos queda, aplicando las propiedades de potenciación, nos queda entonces la potencia dividido entre el índice radical es igual a b, en este caso elevado a la n sobre n, y esto, recordemos que n dividido entre n es igual a 1, y nos queda entonces que a es igual a b. Ahora, tenemos, recordé la expresión anterior, tenemos entonces r al cubo es igual a 3b dividido entre 4b. Ahora, si aplicamos la raíz cúbica a ambos lados de la expresión, nos queda de la forma siguiente. Nos queda la raíz cúbica de r al cubo es igual a la raíz cúbica de toda esta expresión. Esto sería 3b dividido entre 4pi. Ahora, aplicando la propiedad de potenciación, nos queda entonces que r es igual a la raíz cúbica de toda esta expresión, que es 3b dividido entre 4pi. Y de esta forma entonces despejado o aislado nuestra incógnita desconocida. Ahora tenemos este otro ejercicio en el cual nos pide despejar la incógnita y en la siguiente ecuación. Y tenemos entonces acá esta expresión, esta ecuación matemática que nos dice x elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios igual a a elevado a la 2 tercios. Tenemos entonces, observamos que nuestra variable a despejar es la letra y. Comenzamos entonces. Este término que está acá, observamos que está sumando a nuestra incógnita desconocida, por lo tanto podemos pasarla al otro lado de la ecuación o de la igualdad restando. En este caso sería, nos queda y elevado a la 2 tercios igual a a elevado a la 2 tercios menos x elevado a los tercios. Observamos que está negativo, dado que en el lado izquierdo de la igualdad estaba positivo. Ahora, de igual manera recordemos, según las propiedades de la potenciación, tenemos, si tenemos a elevado a la n dividido entre m es igual a b elevado a la n dividido entre m, podemos nosotros eliminar dicho exponente de esta forma. Como podemos haber
acá, para nosotros eliminar este exponente fraccional, en este caso, podemos invertir dicho exponente y multiplicarlo. Entonces observamos acá en nuestra expresión que podemos hacer lo siguiente. Si tenemos y elevado a la 2 tercios, que es igual a a elevado a la 2 tercios, menos x elevado a la 2 tercios, entonces elevamos esta expresión a este exponente fraccional invertido. Acá sería, que notamos acá, teníamos acá 2 tercios y observamos que lo elevamos al exponente 3 medios. Como podemos ver, es invertido. Esto con la finalidad de poder eliminar el exponente y que dicha expresión no dé 1. Igualmente hacemos en el otro lado, en este caso del lado derecho de la ecuación. Aquí observamos que todo esto lo elevamos a la 3 medios y acá observamos de igual manera que lo elevamos a la 3 medios. Ahora, operando nos queda de la forma siguiente. Tenemos entonces 2 por 3, observamos que es igual a 6, y acá sería 3 por 2 es igual a 6. Pero, si tomamos en consideración que 6 dividido entre 6 es igual, por lo tanto ya de esta manera podemos aislar nuestra incógnita desconocida. Y nos quedaría entonces que y es igual a, entre paréntesis, a elevado a la 2 tercios menos x elevado a la 2 tercios, y a su vez todo esto elevado a un exponente fraccional, que en este caso sería 3. Pero recordemos también que esto corresponde a un exponente fraccional, podemos convertirlo en un radical, y acá nos quedaría de esta manera. Nos quedaría entonces que y es igual a la raíz cuadrada, en este caso el 2 que representa la raíz cuadrada, y toda esta expresión entre la elevamos al cubo. Y de esta manera entonces hemos podido aislar o despejar nuestra variable desconocida. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.